Lo invitamos a Fernando Storchi, que es CEO y fundador de Megatron, y se vino acá a los estudios de Radio La Red, a Palermo, y a contar un poco de qué se trata esa historia de Megatron. ¿Cómo te va, Fernando? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo andas, Cristian? Bien, gracias por acercarte acá a Radio La Red, a Palermo. Y bueno, la primera pregunta que hacemos siempre es ¿cómo surge, ¿no? Ese momento de emprender, de saltar a ser emprendedor o empresario después, a la hora de fundar a Megatron. Mira, yo soy licenciado en Administración de Empresas, estudié en la UBA, tengo 56 años y cuando estaba terminando mis estudios universitarios empecé a soñar con la idea de tener mi propia empresa, de ser mi propio jefe, de armar mi proyecto. Y empecé en el año 92, hace 30 años, un poquito más, con un complejo de canchas de fútbol 5, pádel y un pequeño gimnasio, pero siempre con la idea de formar una empresa, ¿no? Y quería que esté vinculada al deporte, a lo social, pues esos eran dos pilares que a mí me interesaban mucho. Y bueno, arranqué de esa forma y al tiempo me pregunté, bueno, ¿cómo sigo con esta historia? Ese centro deportivo empezó a funcionar, funcionó bien. ¿Dónde era? En Floresta, y todavía está. Uh-huh. Y dije, bueno, voy a ver si puedo trasladar esta experiencia. Yo había jugado mucho al fútbol en clubes de barrio y me había dado cuenta que tenía instalaciones que estaban muy deterioradas y que no estaban cumpliendo su función social. Claro. Y dije, bueno, ¿cómo puedo unir de alguna forma lo contemporáneo de un gimnasio que era en ese momento con lo más tradicional, que era lo social de un club? Y bueno, ahí empezamos a tomar concesiones en algunos clubes, muchos vinculados al fútbol, y concesiones donde hacíamos una inversión importante y después gestionábamos esas instalaciones, gimnasios, natatorios, y realmente funcionó muy bien y tuvimos toda una etapa de crecimiento así Ahora, la pregunta, perdón, que me surge, ahora seguís. ¿Ese natatorio, la inversión era tuya o era un natatorio que ya existía y ustedes lo gerenciaban? Generalmente eran natatorios que existían, algunos no estaban funcionando, nosotros los poníamos en valor y de alguna forma recuperamos esa masa societaria que tenían los clubes que perdieron por malas gestiones, por malas administraciones. Y hasta que en el año 99 aproximadamente nosotros tomamos nota que nuestra actividad tenía una estacionalidad muy típica, con crecimientos cerca de los meses del verano y que después con caídas bastante profundas, y generamos un concepto que fue muy simple y valorado por los clientes, que es generar con una sola cuota, un solo carnet, acceso a todas las sedes que teníamos, que no eran muchas en aquel momento, eran 5 o 6, y se podía ir a todas las actividades todos los días, un sistema all inclusive. Y además, como para romper un poco con esa estacionalidad típica, generamos un trato con los clientes que fue bajar como la cuota literalmente en un 50%, con la condición de que paguen con débito automático en tarjeta de crédito durante todo el año. La verdad que eso marcó un antes y un después y nos permitió bancarizar ingresos, darle otra previsibilidad y generar también un flujo de fondos bancarizado que nos permitiera acceder a instituciones bancarias y tomar créditos para crecer. Claro. Vos sabés que cuando hablabas de que tenían varias sedes, 6, ya estamos hablando del 99, ¿no? Más o menos. ¿Cómo hicieron? Me imagino que habrá sido un gran desafío para vincular la información, para que una persona que iba un día al gimnasio que está en Flores, después vaya al que está en Palermo, no sé. ¿Cómo hacer? Porque hoy es más fácil. Tenés un control de acceso, tecnología aplicada. ¿Cómo hacían en aquel entonces? Mirá, para tomar dimensión un poco esto, cuando yo arranqué con ese primer complejo, no había internet ni celulares. O sea, parece prehistórico, pero era claro, así. No había celulares. No había celulares. Tenían En el 99 sí, pero yo cuando empecé en el 92 no. En el 99 sí, ya había. Obviamente no había celulares inteligentes. Pero sí, trabajábamos con algo. Sí había sistemas. Y obviamente los sistemas no estaban online porque no había online. Claro. Y de alguna forma
era bastante precario todo, tampoco administramos un volumen tan alto de clientes, pero sí nos pasamos la información todos los días, actualizada diariamente, pero no online, y siempre pusimos foco en el control de acceso. Sí había acceso por huella ya en aquel entonces, que estoy recordando, o con el carnet con código de barras. Me acuerdo que habíamos hecho un acuerdo que la tarjeta que se utilizaba para el subte también te permitía ingresar a Megatlón. Así que fuimos innovando. Apenas aparecían tecnologías nuevas, tratamos de sumarnos a esa ola. Sí, claro, un enorme desafío era ese. Y bueno, la comunicación también suele ser uno de los grandes desafíos que tienen las empresas en general, la comunicación interna, para que fluya y funcione. Absolutamente, sí. Hoy tal vez el desafío grande que estamos teniendo estamos cambiando nuestro sistema de gestión de ventas. Estamos muy contentos con el cambio que estamos haciendo, pero también hay un cambio cultural que tiene que ver con la toma de decisiones, y que estamos pasando a un sistema mucho más intuitivo. Empezamos por lo comercial, a un sistema de toma de decisiones basada en información y en datos, ¿no? Entonces, profundicemos ahí, que está bueno eso. A mí me parece muy... durante la pandemia, porque la pasamos muy mal, trabajamos mucho internamente dentro de la compañía, tomamos esa oportunidad. Te voy a interrumpir porque en pandemia todas tus sedes estaban cerradas. En pandemia la pandemia fue un verdadero cisne negro para el mundo, y en particular para los seres humanos, obviamente. Pero para nuestro sector fue terrible, ¿no? Porque estuvimos 10 meses cerrados totalmente, y después, primero una etapa de 7 meses, volvimos a abrir, volvimos a cerrar 3 meses. ¿Y cómo hacías? Perdón, ahora volvemos al tema, pero ¿cómo hiciste pudiste mantener a todo tu equipo, a todos tus empleados? ¿Tuviste que desvincularlos? Me acuerdo que en aquella época el Estado te ayudaba a pagar los sueldos de las personas que estaban en blanco, aunque sea la mitad. ¿Cómo la llevaste? La verdad que, como te decía, fue un cisne negro. Cuando empezó todo esto, no sabíamos cuánto tiempo iba a durar. Lo que sí nos planteamos es que íbamos a salir todos juntos de esa situación. Así que hoy con orgullo puedo decir que no despedimos ni a nadie, ni a una sola persona. Bueno. No cerramos ninguna sede. Obviamente quedamos heridos, que tuvimos muchas dificultades, porque las compañías están preparadas y sobre todo en la Argentina, para situaciones de crisis, de alta inflación, altas tasas de interés, alguna situación de recesión, pero para facturación cero. No hay manuales, no hay consultores, no hay historia, no hay información previa. Entonces, en momentos de mucha crisis, yo creo que la creatividad está por encima del conocimiento. Y bueno, nos pusimos a trabajar con los elementos que teníamos. No podíamos hacer que nuestros clientes vengan a Megatlón. Tratamos de llevarle Megatlón a las casas. Hicimos un programa que se llamó Megatlón en Casa, que estuvimos muy activos en redes sociales, con clases que eran las más vistas de toda la región. Lanzamos el entrenador personal virtual con 1000 turnos diarios, y no estábamos preparados por eso. Lo armamos todo sobre la marcha. Sí, ¿Y funcionó eso? Funcionó para seguir conectados, porque nosotros dijimos, acá hay un aislamiento físico y social, tratamos que sea físico nada más, y seguir vinculados de alguna forma socialmente, y sí funcionó. Funcionó, y funcionó muy bien. De hecho, nosotros imaginábamos que en la salida de la pandemia íbamos a tener una oferta de servicios mucho más híbrida de la que realmente tenemos. Imaginamos un esquema donde lo virtual, que había ganado mucho espacio, iba a tener un protagonismo más importante. Pero bueno, la realidad fue que la gente quiso volver a los lugares que le pertenecían, quiso volver a conectarse con gente, que creo que es lo más importante. Nuestros espacios son espacios sociales donde se generan muchos vínculos, y eso para la gente es muy importante y muy valorado. Así que hoy estamos con una presencialidad muy fuerte, por suerte con más clientes de los que teníamos pre-pandemia, porque también el concepto de salud estuvo muy presente durante la pandemia, la salud y la relación con la actividad física, ¿no? Y la gente que está mejor físicamente o más fuerte era la que mejores herramientas tenía para enfrentar esa situación tan tremenda. Así que bueno, fue un momento tremendo la pandemia. Salimos, creo que fortalecidos.
uno puede dimensionar la importancia de las cosas cuando hay crisis importantes, sacamos lo mejor de nosotros, se fortalecieron los equipos de trabajo, y si bien teníamos muchas más preguntas que respuestas, teníamos la firme convicción de que íbamos a salir, que en algún momento íbamos a salir. No sabíamos cuándo ni cómo, pero que íbamos a salir. Qué bueno, qué buen mensaje. Y contanos cómo conocieron Mejores Empresas de Argentina, cómo es que empezaron a trabajar en ese proyecto, y tengo entendido que bueno, que también fueron uno de los ganadores, ¿no? del premio. Lo conocimos por una publicación que se hizo del programa en algún medio, creo que en redes fue, y la verdad que nosotros somos muy curiosos y tenemos una vocación permanente por aprender, por entender no solo cómo funciona nuestra industria, sino cómo funcionan otros actores de otras industrias que son exitosos. Y entonces vimos la publicación y dijimos, bueno, vamos a participar, nos anotamos y me parece que fue un trabajo súper interesante, de mucha introspección, de mirar hacia adentro, de revisar procesos, de revisar sistemas, de trabajar en equipo, de poner por escrito algunas cosas que tal vez no que las hacíamos intuitivamente, pero que no estaban documentadas. De ver oportunidades de mejora, de contar cómo hacemos lo que hacemos, en definitiva, ¿no? Y creo que es un ejercicio súper valioso para las compañías, en cualquier estado en que estén. Siempre hay oportunidades de crecimiento y de mejora, y nos llegó después de la pandemia también, con lo cual fue como un premio que fue como un mimo, por decirlo de alguna forma, porque claro, habíamos sido muy castigados en la pandemia y nosotros lo valoramos muchísimo. Vos sabés que recién hablabas y dijiste 3 palabras que para el oyente seguro hayan pasado como inadvertidas, que eran procesos, documentar cómo hacen las cosas, ¿no? Que también tienen que ver con los procesos, y mejora, ¿no? La mejora continua. Si tuvieses que darle un consejo hoy a un emprendedor, a un empresario pyme, en virtud a estos 3 temas, ¿no? Documentar, armar procesos y el tema de la mejora continua, ¿qué le dirías? Yo diría que la apuesta al profesionalismo en las compañías es fundamental, porque uno... todo lo grande comienza pequeño, ¿no? Y uno empieza cuando comienza con un emprendimiento, una actividad, lo va haciendo como puede, generalmente emprende con amigos y familiares, y tal vez hay cosas que no son prioridad, pero cuando uno va creciendo tiene que empezar a darle mucho lugar a ese profesionalismo que te decía, incorporar gente que sea valiosa, que pueda aportar valor, que sepa más que los líderes de las compañías, porque los que emprendemos en general no es que no sabemos todo, pero y bueno, la incorporación de los procesos es fundamental, como te decía antes, también esto de tomar decisiones en base a información, a datos, y la documentación, así que porque las personas muchas veces en las compañías también eligen otros trabajos y se van, y está bueno que todo quede como documentado, ¿no? Claro. Que quede reflejado y que una empresa pueda explicar con claridad cómo hace todo lo que hace. ¿Cómo estás? Te hago una pregunta. Que hablabas ahí de los procesos y de entrada empezaste hablando de que estaban cambiando, creo que la parte de los procesos de venta o comercial. Y me da curiosidad en la actividad tuya, porque vos tenés, me parece que es mucho business to consumer, pero también tenés una parte de B2B. ¿Cómo estás encarando esos procesos? Mira, lo más importante para nosotros es el B2C. Nosotros ahí tenemos te diría entre el 80 y el 85% de nuestros clientes, entre el 15 y el 20% es corporativo. De facturación, ¿no? De facturación, o de cantidad de clientes. Y realmente, por ejemplo, post pandemia lo que creció más rápido fue el segmento de individuos, y después acompañó lo corporativo. Y en individuos hicimos un trabajo muy interesante, armamos un equipo de gestión
trabajamos mucho con Power BI Ujú. y tenemos Mucha data ahí. mucha data de todos los clientes. Nosotros tenemos contratos trimestrales, semestrales, anuales. Ujú. Tenemos predictores que nos hacen... porque toda esa data la cruzamos con el sistema de control de accesos. Nosotros sabemos que la gente que está viniendo en una cantidad de visitas determinadas mensual tiene una propensión mucho mayor a renovar su contrato que las que no están viniendo. Entonces Claro. nos permite hacer un trabajo sobre la Eso gente es que no está fantástico. viniendo. Sí. ¿No? Fantástico. Sí, porque sí, está muy bueno. Te da una Súper. cercanía también con tu cliente y para, bueno, ustedes viven como decías vos, del B2C. Bueno, Sí. tenés que una venta caída es un montón porque vos Sí. vendés por volumen también. Nosotros sí, vendimos por volumen y a veces los emprendedores dicen, qué bueno no tener jefe. Yo sí tengo jefe, son mis clientes. Así que Claro. eso Está lo muy bien tengo. dicho. No, pero está buenísimo para mí el tema de que siendo algo tan masivo, que te hayas tomado el trabajo de conocer a tu cliente, que a veces Claro. el Ujú. masivo dice, bueno, no sé, me comprarán, rotarán, qué sé yo qué, y hay una riqueza enorme ahí en esos datos y Sí. está bueno como mensaje de que estás explotando eso. Sí, nosotros tenemos una aplicación que hace control de accesos y también ahí tenemos Claro. todo un programa de clases virtuales y además hacemos encuestas de servicios permanentes con push notifications, que eso ¿Te lo contestan utilizamos. las encuestas? Sí, nos Porque contestan. viste que a veces cuesta que respondan. Sí, cuestan, pero tenemos información muy valiosa que nos permite tomar decisiones con mucha más precisión. Claro. Fernando, la última que tiene que ver con cuántos gimnasios tiene hoy Megatron y encima tienen ahora la marca Fitter. Así es. Fitter es una propuesta que nació en el año 2018. Nosotros entendimos que el mercado tenía bastante para crecer y que necesitaba de una propuesta más simple, más económica en un punto. De esa forma nació más autogestiva, más joven Ujú. y así y más tecnológica también. Nació Fitter. Después se interrumpió el proceso de crecimiento por la pandemia, pero hoy tenemos 14 sedes de Fitter. Una está en Uruguay, en Montevideo. Ahora Ah, qué estamos bien. abriendo la Felicitaciones. segunda. Gracias. Y después tenemos 30 sedes de Megatlon y 10 más que son sedes in companies que están dentro de grandes empresas. Muchísimas gracias por acercarte acá a Pymes en la Red. Y bueno, espero que en estos procesos de mejora continua sigan mejorando y hacer que las empresas sigan creciendo, que realmente Argentina las necesita. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Fue Fernando Storchi, CEO y fundador de Megatron.